Bueno, entonces voy a comenzar con la clase de hoy. El tema, primero una introducción. Han pasado casi 3 semanas y los resultados que tenemos no son de los peores, no son malos, pero estamos ahí nomás, no son buenos tampoco. El tema es que la educación a distancia requiere una disciplina particular de ustedes, de los alumnos. Se tienen que autodisciplinar, tienen que complementarse, saber leer libros y saber preguntar. Para que tengan una idea, nosotros acá tenemos un foro de la unidad 2. La unidad 2 es la más importante de todas, y no hay una sola consulta. No puede ser 20 alumnos no pusieron una imagen, un archivo, no pusieron la resolución de un ejercicio. De esa forma no va el aprendizaje a distancia. Ustedes tienen que ser alumnos activos y no pasivos. Activo significa hago un ejercicio, lo subo y que los otros, porque es colaborativo también. En el foro todos participan. Entonces, suben una imagen y los alumnos dicen, no, mirá, eso yo lo hice así, es mejor, o comentan, mejoraste mi versión, y el docente puede moderar y poner un criterio o decir, si encuentra una falla, hacerla notar. Pero no están participando, y educación a distancia, si el alumno no es activo, no va. ¿eh? ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, tienen que leer capítulos del libro y ser activos en el campus. Participar aquí tenemos un glosario, ¿no? De términos. ¿Es así? Lo puse el glosario porque tengo la materia base de datos 2 y a veces me confundo un campus con el otro. Sí, el glosario está, profe. El glosario, Bueno, en el campus está. el glosario lo tienen que completar, qué es una clase, qué es un objeto, qué es una instancia, qué es una herencia, qué es una interfaz, el UML, tienen que saber todo eso. Participen entonces en el glosario, participen en los foros de cada una de las unidades y pasen sus resultados, sus ejercicios y demás. Otra cosa, no se pasen de grupos, eso no lo podemos admitir. Los grupos son los que están. Si hay alguno que desertó, serán, en vez de 5, serán 3, mejor, y si hay 2, mejor. Y si quedó solo, cosa rara, no le va a venir mal tampoco. Pero los grupos son los que son y se corrigen por grupo. La herramienta que estamos usando, los docentes, es específica para esto. O sea, algunos alumnos que estuvieron al principio en la sala de espera, les mostré cómo podemos nosotros administrar grupo por grupo, cosa que si tenemos que hacer, hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escuchan ruidos molestos. Les había dicho que, bueno, sigo con otro tema. El tema de hoy es la clase complejo. La entrega que me hicieron es muy incompleta en la mayoría de los casos. O sea, se nota a la vista que no leyeron un capítulo de libro, un capítulo, no les digo un libro entero. Si tienen los getters y los setters, no hay que hacer, por ejemplo, una función para ver el dato, porque para eso está el getter y el setter. Los getters y los setters, a esta altura, ya de la tercera semana de clase, los tienen que saber generar en forma automática, no tipeando. Y lo mismo el equal. Bueno, entonces yo me voy a poner a hablar en general, ya lo había hecho en otra clase que hubo pocos participantes, lo hicimos una teleconferencia también por Google Meet o Hangout, pero con muy pocos alumnos. Así que lo voy a repetir ahora teniendo fresco en la cabeza cuáles son los errores más frecuentes que me entregaron. No corregí todos los entregas, pero las que vi sí. Así que no escuché cómo. Bien. Entonces, vamos a hacer esto cuando un alumno quiere hacer una pregunta.
activa el micrófono y la puede hacer. Entonces vamos a empezar. Yo tengo el Eclipse abierto y como ven acá, bueno, el Hola Mundo es la clase que di en una videoclase. De aquí resalto esto, porque en la entrega que me hicieron no ponen esto, es decir, esa parte del video no la escucharon. Tiene que estar en la primera línea del comentario, tienen que poner un resumen de lo que hacen. O sea, ustedes no podemos leer 100 líneas de código para saber qué está haciendo. Lo ponen acá. La versión en qué fecha se hizo, creación y versión puede ser, y el autor. Esto es importantísimo. Entregan trabajo sin poner quién lo hizo. O ponen a un solo miembro del grupo. Aquí tiene que estar el grupo y seguido del número de la letra del grupo, tienen que estar el nombre de cada uno de los alumnos. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, entonces pasamos, este es el primer ejemplo y este va a ser el segundo ejemplo en video, ¿no? Entonces tenemos que hacer la clase complejo. Es la parte que estoy sombreando, podríamos empezar por ahí. Voy a dejar para lo último esta otra parte que le estoy diciendo que esta clase complejo que estoy haciendo yo va a implementar una interfaz. Esa interfaz se llama comparable. Y está puesto específicamente porque la interfaz comparable es la más simple y elemental de todas las interfaces que tenemos en Java. ¿Por qué es la más elemental? Porque hay que implementar solamente un método ahí adentro. Bueno, entonces, siempre que definimos una clase tenemos que ponerlo de esta forma. Public class complejo o el nombre que querramos. La clase que hagamos siempre tiene que empezar con la primera letra en mayúscula. Esa es la notación que tienen que tener todas las clases. Y en lo posible tiene que ser un sustantivo significativo, no usar abreviaturas o no usar nombres que nadie los entiende de qué se trata. Tiene que ser un sustantivo significativo que cualquiera lo entienda. Bueno, esta es la llave donde empieza el ámbito de la clase. Ese ámbito de la clase va a terminar al final de este archivo. Luego hay algunos que lo ponen al último, nosotros pedimos que lo pongan al principio, vienen los datos privados. Los datos privados son, en este caso, real e imaginario, y acá una observación con algún trabajo que me entregaron, que me han puesto entero acá, ¿no? Un número complejo no se define con parte real e imaginaria como enteros. Es un punto en el plano, el complejo, el plano complejo. Entonces, los datos reales e imaginarios son del tipo doble. ¿Bien? Bueno, entonces observen que ahí usé una abreviatura, pero parece que no es mala. Puse real, que está perfecto, y mag en vez de imaginario. Si alguien pone imaginario completo, está bien, pero me parece que con imag todos entienden que se trata de la parte imaginaria. Bueno, una vez que terminan con los datos privados, en general la parte privada siempre son datos. En alguna situación, en la parte privada, van a tener, perdón, ahí voy a admitir los grupos. Entraron 3. Hay 3 nuevos alumnos y ya somos 11 o 12. Vamos a dejar que están entrando. Hola, Leonardo. Hay 2 que quedaron.
Hola Andrés. Bueno, hay un alumno que quedó ahí, tendrá un problema en la red. Ahí entra. Bueno, somos ahora 14, resto todos docentes, 12 alumnos. Bueno, para los que entraron recién, un saludo y hice unas referencias sobre la importancia que tiene que tomar el alumno, la disciplina que tiene que tener el alumno cuando la educación es a distancia. Cuando la educación es a distancia, el, el alumno tiene que ser activo. ¿Qué significa eso? Tiene que participar, tiene que enviar sus archivos, tiene que enviar sus trabajos prácticos en la forma que pidió el docente, tiene que, dije, leer capítulos de libro y participar en el glosario, participar en los foros tiene que responder a las dudas de sus compañeros, tiene que poner sus ejercicios, sus propuestas, sus ideas superadoras, y el docente tiene que administrar todo eso. Pero si siguen con el comportamiento que tienen hasta ahora, de que en el foro hay una sola consulta a la semana o una sola cosa a la tercera semana de clase, que siguen presentando trabajos prácticos poniéndose en el grupo de cualquier cosa que no es lo que le dice el docente, siguen enviando trabajos prácticos sin las consignas de las videos clases que ya pasamos hace mucho, estamos por mal camino. Al día de hoy, en la tercera semana de clase, estamos en una situación media. No estamos en el peor de los casos, no estamos muy mal, pero tampoco estamos en una situación buena. Ustedes están atrasados y la evaluación no se va a atrasar, la evaluación va a ser igual que siempre, o sea, no vamos a llegar al día del parcial con los conocimientos necesarios de ustedes. Así que vuelvo a reiterar, les pido que todos tengan una posición activa, alumnos activos, participativos, colaborativos en el foro. Eso es educación a distancia. No la confundan con educación presencial. Bueno, entonces estamos, en realidad esta es la segunda clase que doy de la clase complejo, porque hubo una reunión antes con Google Meet hace una semana atrás que también participaron muy poquitos alumnos. Ahí voy a dejar entrar a otro más. Esto también es disciplina de que tienen que tener alumnos, no pueden estar entrando. Si era a las 2 de la tarde la reunión, ya tendrían que estar todos acá y no estar entrando tardíamente. El correo se los mandé en tiempo y forma como media hora antes. Bueno, a ver, los alumnos que tienen el micrófono abierto, si lo pueden cerrar porque hay retorno y se escuchan ruidos molestos. A ver, Julio Isa, por favor, si podés cerrar tu micrófono. Bien. Los que todavía tienen el micrófono abierto, por favor traten de cerrarlo y, como les dije hoy, lo abren al momento de hacer una consulta o al momento de responder una pregunta del docente. En general los tenemos todos cerrados para que no haya eco y para que no haya interferencia de ruidos molestos de la casa de cada uno de ustedes. Y también no sobrecargar la red, porque esos mini ruidos se transmiten por la red también. Bueno, empezamos o continuamos. Habíamos visto la clase complejo, les había mostrado la parte privada, los datos privados, siempre en primer lugar ponemos los datos privados, en este caso es la parte real y la parte imaginaria, y del tipo doble, no del tipo entero como pusieron algunos en las entregas de los trabajos prácticos. La clase siempre se escribe con mayúscula la primera letra y tiene que ser un sustantivo significativo, al igual que los nombres de los datos miembros. En este caso dejé una sola abreviatura, IMAG, pero si está claro lo pueden dejar.
Luego de hacer la parte privada, los datos miembros privados, que en este caso es muy simple porque hay dos solos, en algún caso van a encontrar más adelante que en la parte privada va a ir funciones. ¿Cómo es eso que van funciones? Es porque hay funciones que no merecen ser públicas, entonces se pone como privadas como funciones auxiliares de los métodos actuales. Bueno, entonces aquí en general también ustedes siempre van a tener, como estoy sombreando acá, dos métodos mínimos, puede haber más también. Por ejemplo, acá podría haber hecho un tercer método que recibe un solo parámetro, la parte real o la imaginaria, cualquiera de las dos. Eso también es válido. Aquí lo que estoy haciendo es un constructor que recibe los dos parámetros. En la lista de parámetros de la función le pongo la parte real y la parte imaginaria. Para que quede claro quién es quién, vuelvo a repetir el mismo nombre real e imaginario. Pero está claro que aquí podría haber puesto X e Y y está todo bien, y acá igual a X e Y. Repito este nombre, que es el del dato miembro, no para confundir, sino para saber quién es quién. Si ustedes ponen X e Y acá, el usuario de esta clase le puede quedar una duda de si primero pusieron el imaginario y después el real o viceversa. Bueno, como acepté esa ambigüedad de poner un nombre de parámetro igual que un nombre de un dato miembro, para romper esa ambigüedad, lo que hago es esto. Le antepongo al dato miembro la palabra reservada this. This significa el objeto actual. Entonces, con esta línea de código quiero decir el objeto actual del dato miembro real. Perdón, el dato miembro real del objeto actual. Bien, y eso lo estoy igualando, le estoy asignando a esa variable el parámetro que le pasé en la función. Bueno, ¿se entendió qué significa this.imaginario, por ejemplo? Sí. Bien. ¿Se entendió la bondad de repetir en los argumentos, agregar la ambigüedad momentánea de poner los mismos nombres que los nombres de los datos miembros? Sí. Bien. Bueno, acá viene el segundo constructor, que siempre lo tenemos que tener. Se llama constructor por defecto. Se llama constructor por defecto porque no... le voy a dar de alta a dos alumnos más que están esperando ahí. Listo. El constructor por defecto siempre lo tienen que hacer y sé que es el por defecto porque no tiene lista de argumentos, no le pasamos nada entre los paréntesis. Entonces ahí tenemos que decidir nosotros qué hace un constructor por defecto. El constructor por defecto lo que va a hacer es, en este caso lo inicializamos en 0,0. Entonces, yo podría haber puesto acá adentro, exactamente como está acá, lo copio, lo pego acá y esto lo mando abajo, podría haber hecho esto. Y esto lo dejamos como un comentario. Esto está perfecto, pero hace al estilo de la programación. ¿Por qué no lo consideramos que está bien? Porque es como estar haciendo dos veces la misma rueda. Si ustedes ya tienen un constructor, en general, si ustedes ya tienen una función y van a hacer otra función que va a ser casi lo mismo de la otra, no dupliquen el código. Llaman a la otra con los parámetros que necesitan y que haga el trabajo. Con lo cual, el proceso de prueba es mucho más, va a ser la mitad,
si hay dos funciones, una función en vez de dos, la prueba se limita a probar una sola cosa. Entonces, esta línea de código, encima, observen que es mucho más abreviado, porque es una sola línea de código, es mucho mejor que lo que acabo de borrar. ¿Bien? Entonces, esta línea de código lo que está haciendo es llamar al otro constructor con 00. ¿De acuerdo? ¿Se entendió qué hace esta línea de código? Es una invocación al constructor con dos parámetros. Esta línea de código es una invocación al constructor con dos parámetros y le mando el 00. ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí. Bueno, puede haber más constructores. Acá solamente puse dos. Observen que podríamos poner otro constructor con un solo parámetro. Bueno, ¿alguien preguntó algo? No escuché. Bueno. Voy a... Vamos a empezar con la suma. Acá voy a dejar unas líneas en blanco, así. Observen que estos son datos miembros, ¿no? Perdón, métodos. Los estoy agrupando en este caso, por operaciones matemáticas. Después del constructor empiezo los métodos. Y en principio empecé por los operadores matemáticos. Es claro que Java no sabe sumar dos números complejos, sabe sumar dos enteros, dos float, pero dos complejos no. Entonces, nosotros tenemos que hacer esta línea de código. Entonces vamos a definir el método suma, que es el que tengo sombreado ahí, y le vamos a pasar un solo elemento, un solo argumento. Entonces alguien me podría decir, ¿cómo? Si estoy sumando A más B, el operador más tiene dos argumentos. Uno será el A y el otro será el B. Sin embargo, acá estoy poniendo un solo argumento. ¿Alguien me puede decir por qué pongo un solo argumento para sumar dos números complejos? ¿Puede ser para que después lo llame desde el main? No. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Porque ya Z tiene la estructura de complejo. Cuando se está llamando a Z, ya está en su interior, tiene la parte real y la parte imaginaria. Sí, pero no tiene la suma. Tiene el operador suma. Y el operador suma, ¿con quién lo va a sumar? Parecido, si me lo completás esa consulta, me lo decís. Z tiene su parte real y su parte imaginaria y su método suma. Pero yo quiero sumar dos cosas, A más B. Y al poner this.real está llamando ya al dato anterior. Sí, pero real no, estoy jugando con el operador suma. ¿Cómo harías para sumar dos complejos? Y sumaría la parte real de un número con la parte real de Z y después la parte imaginaria de un número del dato anterior. Muy bien, eso es lo que vos me estás diciendo, está acá escrito en la parte que estoy sombreando. Está bien. Pero ¿cómo lo utilizarías en el sum para sumar dos complejos? Z, acá lo llamo Z, vos querés hacer A más B, vamos a poner acá. Z1, un número complejo, más Z2. ¿Cómo lo pasarías esto a la notación para que funcione en un programa? Solamente pasándole, o sea, un dato o los dos. Y no, vos necesitas los dos porque tenés que sumar Z1 y Z2. ¿Y a quién le pasás Z1? ¿Alguien se anima a decirme cuál sería la sintaxis para que esto funcione?
lo que entiendo que está haciendo ahí es al complejo existente hacer un new del complejo Z y realizar la suma componente real y componente Sí, perfecto. imaginaria. Eso como se suma un complejo, entiendo que todos lo sabemos. Sumamos la parte real y la parte imaginaria, después lo volvemos a ver. Pero más en forma abstracta, ¿cómo lo vas a usar? Yo acá lo que estoy haciendo es crear un método que se llama suma a la clase complejo. Entonces, ¿cómo invocamos al método suma? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a invocar el método suma dentro de un algoritmo, dentro de un programa o algoritmo, sí? En definitiva, yo quiero hacer esto. Si pongo esto en Profe, el programa Java, me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque estoy usando un operador que se llama simbolito más, que no tiene absolutamente nada que ver con el método suma. ¿Están todos de acuerdo con ahí? Bien. Entonces, ¿cómo utilizo el método suma desde mi programa o algoritmo? Profe, debería poner A suma y B, Muy invocar bien, al método. en vez de A, aquí lo llamé Z1, así que Z1, sí, Z1 Z1, suma B, muy bien, Z2. suma y acá le mando Z2. ¿Se entiende cómo es la cosa? Este va a ser el objeto llamador. Los objetos de la clase complejo tienen a su disposición el método suma, porque lo estoy haciendo acá. Y el método suma me pide que hay que mandar un argumento. Ese argumento es este. Entonces, esta es la implementación del método. La forma en que lo voy a usar desde el programa principal o desde cualquier otro lado va a ser esta. ¿Se entendió eso? más o menos, pero Sí, se entendió. sí, sí, sí. Siempre, siempre, la forma de invocar una función miembro que no sea static, repito, que no sea static, es esta. El objeto, puntito, y luego del puntito el método. Y luego, obviamente, es una función, el método, la lista de argumentos. Entonces, esta anotación siempre la tienen que saber. Entonces, esta es la explicación por qué el operador suma, el método suma, que es, como acá está bien claro, tiene que tener dos argumentos, Z1 y Z2, para sumar dos cosas distintas. En la implementación le ponemos un solo argumento, porque el otro es el objeto llamador. Sería muy tonto poner otro acá y que el objeto llamador esté de adorno. ¿Bien? Bueno, entonces queda explicado esa partecita, lo van a ver en la que viene mejor. Entonces acá, lo que ustedes me habían dicho, varios de ustedes, sumo real con real, queda claro que acá estoy sumando el diff real, es el objeto llamador. Y el z real es el que le pasé por argumento. ¿Bien? Acá. Esto lo voy a borrar ya. Entonces, pasé un objeto que se llama z y estoy haciendo z real acá a la parte real del objeto llamador. Y lo mismo con la otra parte acá. Separados por una coma, lo envolví entre paréntesis y ese es el argumento de quién. ¿Cómo se llama este método? Complejo. Está bien, es el constructor. ¿Por qué me doy cuenta que es el constructor? Porque se llama igual que la clase. Aparte, aquí arriba habíamos hecho el constructor, acá está. Yo acá estoy invocando a este constructor. ¿Está claro eso? Sí, Bueno, entonces, le antepongo el new ustedes saben que es el que crea, es el creador de espacio de memoria, el creador de objetos. Entonces, si a new le paso un constructor, lo que estoy haciendo es que me va a devolver una referencia a ese objeto, aparte de haber asignado la memoria necesaria para poderlo guardar.
Bueno, y eso es lo que retorna. Entonces el resultado de suma es que me va a devolver una referencia a la suma de los dos números. Bueno, vamos a ver otro operador suma que tengo acá. Profesor, una consulta. Dale. ¿El resultado se guarda en el valor o sea, en la variable del llamador de la función? No, no, no. Vas a tener que hacer algo así, mira. Voy a poner Z3 igual Z, habíamos puesto Z1 hoy, Z1.suma, y acá le mando el otro, Z2. ¿Bien? Sí. Por ejemplo, un ejemplo de uso sería este. Obviamente acá podrías repetir el Z2 o el Z1. Después en el main, cuando veamos, cuando esté finalizando, vamos a ver más cosas. En el main vamos a poner más ejemplos. Bueno, aquí, a ver, voy a agrandar un poquito más estos. Estábamos acá. Entonces, lo dejo ahí. Observen, acabamos de explicar esta función suma, y acá tengo otro método suma. ¿Qué diferencia le ven entre una y la otra? En que la de arriba está mandando solamente un Una valor instancia. Un solo objeto le mando, y acá le mando dos objetos. Y esto es algo que en realidad muchos querían que esté acá y no lo veían, hasta que les expliqué que acá está involucrado el objeto llamador, y acá les paso los dos objetos. Entonces mi pregunta es, ¿y el objeto llamador dónde está en esta nueva función? ¿En el constructor? No, no, el objeto llamador no está en el constructor. De hecho, un constructor no puede invocar a su constructor, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, está bien. ¿Cómo, quién me dice qué pasó con el objeto llamador acá? Puede ser que el objeto estaría teniendo la capacidad de sumar cualquier otros dos objetos sin necesidad de ser el mismo. No entiendo la pregunta. El objeto A está haciendo una suma del objeto B y el objeto C. No necesariamente se está pasando a sí mismo por parámetro. No. Esto tiene que ver con algo que dije en la clase en el segundo video que les puse de Lola Mundo. ¿No recuerdan nada que vimos en el Hola Mundo? El secreto acá es este, static. ¿Qué significaba static? Eso lo expliqué. y el static no se borra no se borra la información. No, Queda... nada que ver, nada que ver. Te recomiendo ver el Hola Mundo del video de la clase de hace 2 semanas atrás. Static se refería a que es un método propio de la clase. Espera que estoy admitiendo a un nuevo alumno. Es parecido, sí, casi eso. Mejor expresado es que no es un método de cada objeto, es un método único para todos los objetos de una misma clase. O, como vos dijiste, es un objeto de la clase, es decir, para todos los objetos y no de cada objeto. ¿Está bien? Entonces, el secreto de este método static es que aquí
no existe un objeto llamador. En algo static no existe el objeto llamador. La clase solita lo puede invocar. Es como cuando vimos el main en el Hola Mundo. El main es un método static también. ¿Por qué? Porque lo podemos invocar sin necesidad de construir previamente un objeto. Si no, el main necesitaría la creación de un objeto para ser llamado. ¿De acuerdo? Bueno, ¿se entendió Correcto. ¿Se static entendió? ahora? Bien. Sí. Entonces, aquí no existe el concepto de objeto llamador y entonces vamos a poder usarlo más amablemente como ustedes estarían acostumbrados a sumar dos números enteros. Directamente le pasamos los dos argumentos y a suma, al resultado se lo asignamos a un tercer elemento, lo que ustedes quieran. ¿Bien? Vamos a ver si tenemos ejemplos de uso acá abajo. El main, en general, para estas cosas muy simples que estamos haciendo las primeras semanas de clase, acá tengo el método main, ¿ven? Que es static. Esto es igualito al Hola Mundo. Y es static, ¿por qué? Porque no es de un método, no es de un objeto, es un solo main por clase. El main no puede haber una clase con dos main. De ahí su nombre, main es principal. Principal hay uno solo. Entonces, observen, bueno, estas dos líneas es cómo se crean los objetos. Los objetos en Java siempre es esta sintaxis. La clase, si la clase A se llama A, siempre va a ser así. Supongo que A es una clase, la llamo A porque es mayúscula, porque es una clase. X es el objeto. Vamos a poner igual, new, y entre paréntesis, el nombre de la clase. Clase A y lo que ustedes quieran acá adentro como argumentos o por defecto. Entonces, esta es la sintaxis para crear los objetos. Tenemos que crear un nombre nuevo al ámbito del programa, que sea una referencia a una clase, en este caso es X, es una referencia a la clase A, y es igual a, y ahí llamo al constructor, con el operador new, que es el que me va a asignar la memoria y me va a devolver una referencia a lo que acaba de crear. Bueno, pero tengan en cuenta entonces esa sintaxis que es la que siempre vamos a usar. Bueno, entonces acá creo dos y observen dónde hay una suma acá. Esto es la primera aplicación. Aquí a cuál de las dos métodos sumas estoy invocando, ¿al static o al no static? Al no static. Perfecto. Y miren, acá estoy llamando al static. ¿Lo ven la diferencia? Sí, lo vemos. En esa línea que estoy sombreando ahí, no existe un objeto llamador para el método suma. Y eso es porque el método suma no es el mismo que el otro. Son dos métodos suma. Este es el static. Bueno. Seguimos con la función módulo. La función módulo básicamente estoy haciendo la hipotenusa. Hay una función en Java, hipotenusa, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero la pueden buscar y simplifican esta línea de código. Acá estoy haciendo, es la potencia, estoy sacando la potencia de 2 del número real, obviamente podríamos haber puesto dis.real y multiplicado por disreal, pero la idea es ver que aprendan a usar las funciones matemáticas. Entonces acá tenemos la potencia de la parte real elevado al cuadrado, más la potencia de la parte imaginaria elevada al cuadrado, y a todo eso lo encierro entre paréntesis y le saco la raíz cuadrada.
el resultado de todo eso es lo que retornamos. Por eso la función módulo devuelve un doble. ¿Bien? Estoy devolviendo la hipotenusa. Obviamente no recibe parámetros. ¿Por qué? Porque de vuelta se va a calcular el módulo ¿de quién? Del objeto llamador. El objeto llamador no se pasa por argumento, está implícito. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Sí. Vamos a ir al equals. El equals Profesor, es... yo no entendí por qué no, Sí, cuando se hace el módulo no se pasa parámetros. porque es el objeto llamador está implícito en todos los métodos no static. Este es un método no static. Entonces, ¿cómo vas a invocar en un programa principal esto, en el main? En el main vas a hacer algo tipo el complejo que yo quiero, punto módulo y no, un doble, ¿no? Z1 punto módulos. Y sin argumentos. Entonces, este objeto complejo invoca a su método y devuelve la distancia, el módulo de ese objeto. Y acá me falta el nombre, ¿no? Variable. ¿Bien? Sí, sí, ahora sí. En el caso de que yo no lo haga objeto llamado, lo ponga static, o sea, lo pondría directamente y ahí sí le tendría que mandar la variable. Para Y poder es claro, sí, no me gusta cómo quedaría eso, ¿no? Porque hay que ver a quién, la usabilidad que tiene. Me parece que es más claro así, ¿no? Que cada objeto puede invocar a su método y me devuelve el módulo de quién, el módulo de este Z. ¿Bien? Bueno, lo borro esto y seguimos. Otra cosita importante, es muy posible que a ustedes cuando lo codifiquen les piden que tengan que poner algo así. Mat puntos. Esto va a funcionar también y así en cada una de las funciones matemáticas. Lo que pasa es que queda muy sobrecargado y muy feo poner mat punto para el POW, acá otra vez mat punt, y si un algoritmo es, del área matemática, quedaría muy sobrecargado y muy feo de seguir. Entonces tendríamos que simplificar eso. Yo lo hago de esa forma porque acá arriba estoy importando una biblioteca Java donde tengo todas las funciones matemáticas y la estoy importando, otra vez la palabrita mágica, static, en forma static. Entonces, gracias a que le importo en forma static, no necesito aclararle que sea mat, de la clase mat. ¿Se entendió eso? Sí, profe, perfecto. Sí, se entendió. Si yo saco esto de acá, me va a tirar error, pero lo voy a poder solucionar poniendo mat allá abajo, donde definí la función, la hipotenusa. Así que de las dos formas se puede hacer. Pero sepan que si es muy común esto, es mejor importarlo en forma static y no tener que aclarar de quién es esa función. Bueno, ahora viene la importante función equals. Tengan en cuenta que
esta es la segunda función importante, el método importante que vemos. El primero fue los constructores, 2 constructores por clase. El tercero es que todos tienen que tener el sentido de equals, que el método equals, cuando 2 objetos de la misma clase van a ser iguales. Entonces, primero, observen que yo le voy a mandar como parámetro un solo objeto. ¿Podría haber puesto un complejo? Sí, pero es más amplio poner object. Object es, todavía no lo vimos, pero es como un super objeto de más alto rango, jerarquía, que complejo. Entonces es más amplio poner object que complejo acá. Bueno, uno solo, ¿por qué? Porque el otro es el llamador, lo mismo de siempre. En general, si son operadores binarios, A igual a B, A más B, son operadores que necesitan 2, siempre ponemos un solo argumento porque el segundo argumento sería el objeto llamador. Y cuando no hay argumentos, en realidad hay uno, que es el llamador que no se pone. Bueno, estos son atajos. ¿Se podría eliminar esto y funciona? Sí, lo que estoy sombreando. Es un atajo para que sea más eficiente. Y me está diciendo que si la referencia al objeto actual es igual a la referencia del objeto que le paso con parámetro, trivialmente son iguales. Si tengo 2 referencias a la misma cosa, obviamente van a ser iguales. Entonces, te vuelve verdadero. Y acá es otro atajo que también se podría eliminar y sigue funcionando bien todo, que me está diciendo, atajo es porque corta la ejecución y se ejecuta todo más eficiente. Me está diciendo si el objeto que le paso por parámetro es igual al objeto desconocido o null. Y ahí obviamente va a ser falso. Ningún objeto llamador va a ser igual a un objeto desconocido. Bueno, entonces esas 2 cosas que pasé ahí son trivialidades y atajos que los ponemos para que la ejecución sea más eficiente, menos tiempo de ejecución. La tercera parte es mucho más sutil. Esto en el programita Hola Mundo, este método getClass lo usamos. GetClass me devuelve la clase del objeto llamador, del objeto llamador. Acá lo tengo. Object, en este caso, sería, obj sería el objeto llamador y está invocando a su método getClass. Entonces, lo que me va a devolver a qué clase pertenece. Y acá, en esta tercer parte del equals, tienen que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque hay clases, hay objetos que por el solo hecho de pertenecer a distintas clases van a ser siempre distintas. Pero puede haber clases que admiten que objetos distintos de sus clases puedan ser iguales. Ejemplo, si yo comparo un objeto con la clase empleado, no hay mucho para razonar para saber que con un número complejo nunca va a ser igual a un empleado. Entonces me va a retornar falso. Pero dentro de la clase empleado, yo puedo tener un empleado que sea administrativo, un empleado que sea docente, y llegado a la situación, pueden llegar a ser la misma persona. ¿Se entendió que a veces acá, entonces ustedes siempre van a tener que tener cuidado, entrar acá y saber discernir, para el caso particular, cuándo va a ser verdadero y cuándo va a ser falso? ¿Se entendió eso? Sí. No, esto tengan cuidado porque se genera en forma automática. Entonces siempre entrar, analizar si corresponde que sea verdadero o sea falso esa partecita. Bueno. Aquí hay una línea de código intermedia que estoy haciendo un parsing. Este argumento que le pasé aquí no es complejo, es object. Entonces ahora estoy haciendo parseando, cambiando de tipo de dato a lo que le mandé, y esta es la notación para parsear un tipo a otro tipo.
Se antepone, entre paréntesis, la clase pirulo a la cual yo quiero que sea. ¿Bien? Entonces, estoy definiendo una nueva referencia a complejo que sea igual a la que le pasé como argumento parciado a complejo. ¿Por qué hago eso? Porque yo cuando lo uso, posiblemente me convenga poner acá cosas que no son objetos o al momento de la ejecución pudieron haber variado. Tengan en cuenta que los tipos de datos en Java no son estáticos, son dinámicos. En un momento object puede ser complejo y en otro momento puede ser otra cosa. Bueno, entonces, habiendo visto eso, ahora lo que estamos comparando es lo que trivialmente habíamos supuesto que era solamente la función. De hecho, ya dije, esto se podría eliminar y todo sigue funcionando perfecto. Bueno, estoy comparando que la suma de que la parte imaginaria de 1, del objeto llamador, sea igual a la parte imaginaria del objeto que le mando como argumento, que ahora lo cambié de nombre y es other. Y acá lo mismo con la parte real, que la parte real de 1 sea igual a la parte real de la otra. Bueno, acá sé que ustedes están viendo esto, que dirán qué diablo significa esto, lo repito 2 veces, es para poderlo comparar el real de aquí con este real de aquí, en el caso de que no sean del mismo tipo, o por ahí uno es entero y lo que sea, en realidad tendría que, lo vamos a volver a ver esto. ¿Qué pasaría si eliminamos esto? Pero queda eso pendiente. Bueno, esto lo generamos en forma automática, por eso perdemos la práctica de hacerlo nosotros, y de esta forma. Vamos aquí a Source, y en Source van a ver generar el toString, que lo vamos a ver, generar los getters y los setters, que lo vamos a ver, y acá está generar el equals. ¿Vieron esas 3 cosas que les dije importantes? Entonces, si ustedes hacen clic aquí, le genera el código que les acabo de poner recién. ¿Está? ¿Lo vieron eso? Sí, profe. Bueno. Sí, lo vi. Vamos a ir un poquito más abajo. ToString. ToString es la otra función importante que tenemos que... Todas las clases deben tener ToString, que es para poderlo ver en pantalla, por ejemplo, o para poderlo transmitir por la red en un programa cliente-servidor. Todo lo que se transmite tiene que ser en formato de texto. Entonces, primero vamos a ver la firma de la función. La firma se le dice a la parte al método, pero sin lo que está entre llaves. La firma de la función está por el nombre, toString. ToString siempre va a devolver un objeto string. Observen que al ser una clase con mayúsculas, ¿no? String. Y no tiene argumentos. De vuelta, no tiene argumento porque el que se va a convertir a un string es el objeto llamador. Y lo que va a retornar es una parte de cosmética, si queremos, no es necesario. Toda la cosmética es lo que puse entre comillas, el operador de concatenación, y acá les paso el dato miembro real, y lo mismo, cosmética, la concatenación, y aquí le paso la parte imaginaria. Entonces, de alguna forma, tenemos que lograr que el objeto extraño que nosotros estamos creando
en la clase se pueda convertir en algo para mostrarlo por pantalla, por ejemplo. Vamos a ver un poquito cómo lo invocamos, ¿no? Queda ver el equals y cómo lo usamos. Les había dicho que, para los que llegaron tarde sobre todo, que el main para las clases simples que estamos haciendo en la unidad 2, siempre lo vamos a usar como una especie de prueba y como una especie de probar que funcionen bien todos los métodos que estamos haciendo arriba. Entonces, ya vimos algunos de acá, vamos a ver el print line, acá está. Gracias a que tenemos, bueno, aquí estoy llamando al print line de Profeso para mostrar Z1 y, está bien, Z1, Z2 y Z3. Lo que tienen que ver es que en esta línea de código, en print line, estoy pudiendo mostrar por pantalla el objeto Z1 gracias a que está el toString. Es decir, que en forma invisible al programador, esta línea de código está invocando al método toString. En el caso de que nosotros no hagamos o nos olvidemos de hacer el método toString en la clase, esta línea va a tener un conflicto. ¿Por qué? Me va a intentar llamar a un toString por defecto, seguramente hace una traducción mala y me va a mostrar por pantalla cualquier cosa. Entonces esa prueba la podrían hacer de anular, comentar el toString, ejecutar el print line y van a ver que les aparecen números extraños. Y es por eso, porque nos faltaba toString. Bueno. ¿Se entendió entonces que printline Z1 está llamando a toString en forma invisible al programador? Sí, profe. Bien. ¿Qué más? Otra función que debería estar siempre es clone. Clon de clonar, quiere decir que un objeto sea igual a otro objeto. Entonces, lo que estamos haciendo es crear algo nuevo. Si ven la palabrita new, quiere decir indefectiblemente que estoy creando un objeto nuevo y que ese new me va a devolver la referencia a ese objeto. Entonces me creó el número complejo con los argumentos que yo le pasé aquí, y en este caso los datos miembros, porque estoy clonando el objeto llamador, y lo retorno como una referencia nueva. Es decir, que ahora voy a tener dos objetos igualitos, pero con distintas referencias. ¿Se entiende eso? Entonces, el clon lo que va a hacer es clonar al objeto llamador. Eso quiere decir que a partir de ahí voy a tener otra referencia distinta, pero a los mismos datos, a objetos iguales. Recuerden que las referencias, si son iguales, el objeto es igual, sin duda. Pero si las referencias son distintas, el objeto sí puede ser igual. ¿Se ve eso? ¿No se ve? Me dicen si no se ve y si los hago con una pizarra. Sí, no, No, sí, profe, yo lo veo, el object clone. ¿Algún alumno que no vea que la diferencia entre referencia y complejo? A ver, voy a ir a una pizarra.
Bueno, lo voy a dejar para más adelante, pero me lo hacen recordar que lo veamos. Bueno, dimos clon con algunas dudas que quedan. Vamos a ver ahora esta importante función, compareTo. compareTo está aquí por esto. Y esto es lo que quedó pendiente del día de hoy. Implements comparable. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo quiero, según lo que habíamos dicho, poder ordenar complejos. Cualquier método de ordenamiento de lo que sea necesita mínimo la función poder comparar dos objetos. Dicho de otra forma, no podemos ordenar nada si no los podemos comparar. Entonces, si yo necesito comparar los objetos, que es una función tan, el operador mayor o menor, ¿no? Es una función tan, un operador tan común, Java me provee una interfaz donde ya tengo casi resuelto el problema, o por lo menos tengo el método necesario. Entonces, en Comparable es una interfaz con un solo método, que es compareTo, que es el que me va a permitir comparar métodos. Entonces, esto lo vamos a ver con más detalles, pero básicamente significa que la clase complejo va a implementar una interfaz comparable. ¿Se entiende eso? Hay una interfaz Sí, en profe. Java donde tengo una función donde está la firma de la función que me va a permitir comparar cualquier cosa. En este caso, ¿qué está comparando? Lo que El yo quiero... módulo con el... es claro, eso lo definimos aparte. Vamos a decir que un complejo es menor que el otro si el módulo del primero es menor que el otro, el módulo del otro. ¿Bien? Pero es una definición hecha por nosotros, podríamos haber tomado otro criterio. Bueno, entonces voy a ir para... Entonces, gracias a que tengo esto, me está obligando, por obligación, me está obligando a definir este método. Este método es el que está en la interfaz comparable. ¿De acuerdo? No le puedo cambiar de nombre. Este método es el que está en la interfaz comparable. Entonces aquí, en comparable, que es una interfaz, está la firma. Y aquí yo tengo que poner la definición de del método. ¿Se entendió eso? Bueno, por convención, ¿Lo puedo repetir? en la interfaz está la firma del método, compareTo. Y si una clase implementa esa interfaz, está obligada a realizar lo que yo estoy haciendo acá, que es implementar esa firma de método que tenemos en la interfaz. Por convención, siempre se hace de esta forma. Si el objeto llamador es menor, devuelve -1. Si el objeto llamador es mayor, devuelve 1. Caso contrario, es decir, si son iguales, devuelve 0. ¿Esto lo podría cambiar? Sí, lo puedo cambiar, pero estaría rompiendo todo el estilo de programación de millones de programadores de Java. O sea, esta es una convención para entender cómo va a trabajar esta importante función de la interfaz comparable. ¿Se entendió eso? Si el objeto llamador es menor que el otro, devuelve -1, si es mayor, devuelve 1, si es igual, devuelve 0. Bueno, después hay otra forma de hacerlo más abreviado, pero está clarísimo cómo debe ser esto. Bueno, y después acá los getters y los setters, observen que hay alumnos que me devolvieron funciones propias para hacer este trabajo, cuando ya tenemos las funciones en Java que tienen que setear y devolver los valores de los datos miembros privados. Esto también lo generan, voy de vuelta, source, y con esto generar getters, etc. Hacen clic acá y se genera este código.
Bueno, tienen que entender qué significa esto y observen que get siempre devuelve, o sea, tienen que poner el tipo de dato que devuelve, en este caso double, y acá retorna la parte real, ¿no? Get real retorna la parte real y get imaginario retorna la parte imaginaria. Análogamente con los set. En set estoy asignando, entonces los set siempre van a tener algo de los argumentos, en este caso le pasó la parte real, y acá a la parte real del objeto llamador le voy a asignar la parte real de lo que le pase como argumento. Bueno, yo con eso lo doy por terminado, pero hay que hacer un poquito más de detalle de esto. Aquí en los print line les dije que estoy llamando a toString. Aquí estoy llamando al método suma no static. Aquí estoy llamando al método suma static. Y profe, ¿y al módulo no lo llama? Lo podemos llamar, ¿no? No lo veo ahí, por eso. Sí, yo Para que tampoco. le muestre el módulo. Dale, lo vamos a hacer y primero lo voy a ejecutar que esté funcionando todo correctamente. Acá estamos probando clon, o sea, estoy clonando ¿a quién? A Z1, ¿todos de acuerdo? Sí, Z1 va a perfecto. ser clonado. Recuerden Sí. que eso me va a devolver una referencia nueva. Aquí estimo que esto no hace falta ponerlo, pero lo ponemos, lo parseamos a complejo, la referencia a complejo, y le asignamos a un número complejo que ya lo había definido antes. Está definido acá. Eso le quería preguntar, profesor, ¿no estaría de más porque ya sabemos que Z1 es un número complejo? Vamos a hacer la pruebita, vamos a hacer la prueba. Yo ahora lo voy a ejecutar esto, Bien, acá todavía no vimos la parte del vector, Se ejecutó con éxito, no hay ninguna problemita. Se ve mucho porque, observen lo que está escrito acá. Acá estoy creando un vector de complejos, ¿bien? De 10 posiciones. Esto es simplemente para que vean cómo se crea un vector. Se le antepone el corchete a la clase que ustedes quieran. Entonces, con esto estoy creando un vector complejo de 10 posiciones. Entonces, aquí estoy creando un vector complejo de 10 posiciones. Lo voy a llamar B complejo, y B complejo, de vuelta, repito acá, que es un tipo de dato complejo. Un vector complejo, vector complejo. Siempre tiene que haber una simetría entre lo que yo pongo acá y lo que estoy poniendo acá, el constructor que estoy llamando con el new. Bueno, entonces aquí estoy recorriendo el vector también esto sirve por algún trabajo práctico. No es la mejor forma, pero intermedio sí. No estoy poniendo hasta la posición 10 o 9 u 11, estoy poniendo el método length. Length me devuelve el tamaño del vector. Entonces con eso estoy imposibilitando casi el problemita famoso de la invasión de memoria. Son mucho más seguros los ciclos for si usamos length que si nosotros nos hacemos cargo desde hasta el límite, ¿no? Hasta cuándo hay que hacer el ciclo. ¿Se entendió la importancia de que ustedes cuando recorren un vector pongan length? Sí, sí. Sí, profe. No, en mi caso no. No, el length es un método que te devuelve el tamaño del vector, de tal forma de que si lo usamos aquí, es imposible que exista el error llamado de invasión de memoria. Nunca te vas a pasar más allá del tamaño de tu vector. ¿Qué pasaría si yo acá pongo hasta 20? Va a tirar un error porque el vector tiene 10. Entonces,
Si nosotros usamos esto, nunca va a haber invasión de memoria. Bueno, luego, ¿qué hago dentro de este ciclo for? Una pavadita como para crear números medios aleatorios del tipo complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy poniendo acá new complejo. New complejo, le mando matemáticos del seno de I más 10, acá coseno de I más 10 y así. Profe, Sí. yo para ese vector usé la función matRandom y a cada matRandom le asignaba la parte real y la parte imaginaria. Bueno, perfecto, mejor que esto. Perfecto, sí, sí, sí. De hecho, mira, Ok. yo acá veo que está mat, y mat, por lo que les dije arriba, no hace falta ponerlo. Lo voy a Ah, hacer. es verdad. Gracias. Ah, claro, porque ya está usando la librería, importó la librería. En forma estática, sí. Bueno, y una vez que creo esos 10 numeritos de prueba para el vector, los estoy mostrando, por eso me aparece acá abajo tantas cosas, simplemente para que vean que no está ordenado. Luego estoy usando array sort, sort es la función que ordena para los arrays, y le paso como argumento un vector. O sea, array sort me está ordenando el vector. ¿Bien? Una vez que lo ordené, copio las dos líneas de arriba, el módulo acá puse, a ver. Ah, porque está ordenado por módulos. Bien, el alumno que me dijo que no estaba ejemplificado el módulo, acá lo tiene. ¿Quedó claro? Ah, listo, perfecto. Bueno, entonces muestro los módulos y me va a aparecer que están ordenados. Veamos si es cierto eso. Yo ya lo ejecuté. Estos son los módulos, perfecto, está todo ordenado. En realidad tendría que haber mostrado el módulo acá arriba también para que se vea desordenado y desordenado. Bueno, así que quedó ejemplificado el módulo. Vos fijate que el objeto llamador es cada uno de los sub-i. En cada posición del vector hay un complejo, así que es lo mismo. Y invocó a su función miembro módulo y me devuelve un número real. Creo que Profesor, una consulta. sí. Ahí en el último for que dice int i es igual a 0, i es menor a 10, ¿ahí se puede volver a usar b complejo Sí, punto sí, d? sí, está muy berreta esto, tenés razón. Mira, lo hago ahora para que quede ya bien para la próxima vez. Gracias por la observación. Listo. ¿Alguna cosa más que observan? Lo voy a volver a ejecutar. No, creo que no. Perfecto. Observen que hicimos esa modificación, hicimos esta modificación de haber puesto mat acá. A veces algunas cosas las dejamos para simplificar las dos formas y ver en algún caso que una es superadora de la otra. Bueno, yo pienso que con esto está todo, y era esto lo que yo esperaba que ustedes me envíen de trabajo práctico. Hay un grupo que sí lo hizo muy bien, no corregí todos, así que yo les voy a pedir que los que difieren mucho de lo que les estoy mostrando acá, que lo vuelvan a enviar, ¿de acuerdo? Capaz que me dicen y lo tengo que permitir que haya una nueva entrega, no hay problema, lo hacemos. Pero es importante que lo tengan. También otra cosa que les voy a pedir es que todos armen por grupo, siempre por grupo, y para los que llegaron tarde, no se pasen de grupo a grupo porque no es esa la forma en que estamos corrigiendo nosotros. Entonces, por grupo, armen en la nube un repositorio. El lugar para mí ideal es el Google Drive, y que ese sea el repositorio de sus trabajos. Nos mandan el enlace con permiso para corregir a nosotros,
y nosotros ahí podemos ver sus trabajos, y hacer alguna corrección, algún comentario o algo más. Y después vamos a poner una grilla para que ustedes vean trabajo por trabajo subido a la nube, el estado que tiene. A eso se le llama en educación portafolio, el portafolio del alumno, que tiene que ser público entre el grupo, los alumnos que participan y el docente. Y después la otra, que lo había dicho, lo repito, es que participen en el foro. En el foro tienen que poner sus trabajos, sus líneas de código, sus mejoras, para que todos lo podamos hacer. Bueno, no sé cuánto tiempo hablé, pero yo creo que es suficiente. Lucas, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. Muy bien. ¿Querés Estoy viendo, agregar? Sí, perdón, estoy leyendo el chat. Acá bien. Nicolás pregunta que él dice que él no encontró a ninguno de su grupo. ¿Cómo hace entonces? ¿Continúa solo? Por ahora que continúe solo, después más adelante lo vamos a arreglar. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. De hecho, no era que queden solo la idea, pero al principio pusimos un número grande por grupo, sabiendo que 1 o 2 iban a desertar. Claro. Si hay alguno que quedó con 1, ese sí estaría en problema, pero si eran 5 y quedan 3, está perfecto, era la idea casi original esa. Claro, ahí comenta Nicolás también, justamente por eso, como él no pudo encontrar a nadie de su grupo, cuando él entregó su trabajo, se puso a él como autor nada más. Ah, perfecto, pero recalquen eso, así nosotros, porque yo justamente recibía 1, pero no era este caso, ¿eh? Un grupo Claro. que eran de 3 o 4 y me pone un solo autor, entonces ahí me Claro, enojo. y acá ¿Cómo? Un solo autor y son 3. Listo. y Juan Ignacio Santarens dice lo mismo, él no encontró a nadie, entonces por eso se agregó él solo. Lo mismo Bueno, el alumno Ariel Paz, también hay unos cuantos casos, parece. bueno, sigan solos un tiempo más. Estos son ejercicios simples. Vean que este trabajo práctico eran, con toda la furia, 136 líneas de código. Y podrían haber usado los foros, usen los que están solos, usen más los foros, se comunican con otros grupos con los foros. Y en el foro pueden poner fotografías, imágenes, archivos, muchas cosas. Entonces aprovechen los recursos que tienen. Y el chat, que hasta ahora no es muy exitoso, es muy reducido el límite. El chat, nosotros vamos a estar en el horario dicho, pero ustedes tienen que entrar no a ver qué pasa, tienen que entrar a hacer una pregunta concreta, concisa, y ya está, no es para una sala de escucha eso. Es participación activa. Tengo que hacer una pregunta, la puedo hacer los días martes y jueves a las 2 de la tarde y la hago ahí, listo. ¿Se entiende la idea? No es el chat para ponerme 3, 4 líneas de código soltadas de todo el contexto y que yo los corrija, ¿no? Así no se puede. Es como decir, como si yo quisiera mostrarles esto por teléfono y explicar el trabajo práctico por teléfono, no se puede. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Acá comenta Maximiliano, él dice, en mi caso yo no encontré a nadie y entregué el trabajo, pero después, cuando se fijó en la corrección, dice que 2 integrantes de su grupo lo habían mandado por su propia cuenta el trabajo. Y bueno, que se pongan de acuerdo porque no va a aprobar ninguno de los 3. ¿Listo? Claro. ¿Otra más? A ver, acá pregunta Ariel Paz, entonces el grupo queda como estaba, por ahora. Sí. Listo, muy bien. Sí. Hay un problema ahí, yo les dije ahí para los alumnos que llegaron tarde, un problema de tiempo administrativo. Nosotros, 2 docentes, no nos podemos administrar la formación y corrección de 80 alumnos, pongamos 30 grupos, 20 grupos.
El model, que es la herramienta que estamos usando, lo hace todo eso en forma automática. O sea, yo lo seteo, grupo 1, me muestra el resultado, me muestra... es una herramienta preparada para eso. El tiempo administrativo que le saca al docente con el tema de grupos, correcciones y buscar y así, asignar las notas es muy, muy grande. Eso no lo podemos renunciar. Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, por el momento no hay más nada. Encontré un rezagado que recién ahora va a entrar. Bueno, ¿cómo seguimos, Lucas? Yo hablé más o menos 1 hora y cuarto. ¿Querés agregar algo más o quedamos por este método? Ya tenemos la lista de correos con todos ustedes y los invocamos la semana que viene, ¿te parece? O si querés agregar algo ahora. Yo de momento para agregar nada más. Está bien. Ahora no. Así no hay ninguna otra pregunta. Bueno, están Profe, con... una pregunta. Sí. A ver. Usted dijo que un método había quedado incompleto o faltaba explicar cuál era. Que le hiciéramos acordar. Y bueno, no me estás haciendo acordar, haceme acordar. El clone. Creo que... El de clon. El de clone puede ser. Pero clon lo hicimos, está acá. No, creo que el Está de clon no bien. era. A ver, Lucas, ayúdame, ya que estás. Esto entiendo que no podría funcionar. Opa, ahí tiene el error. No. Z1 clon devuelve una referencia a complejo. Y Z2 en la... Y bueno, debe ser podría haber ambigüedad, pero no me lo deja sacar, ¿eh? Es obligatorio ponerlo. ¿Le encontrás una explicación, Lucas? Bueno, veamos la implementación de clones, a ver cómo está hecha. Ahí está. Y habría que ver eso. No, la implementación de clon está bien. Aquí la Claro, tenemos. ahí devuelve Es object, porque es object, ahí está. ¿Lo ves? Si yo acá le hubiese puesto complejo, estaría bien. ¿Y por qué no ponemos complejo? ¿Qué ventaja tendrá? Vamos a hacerlo. Porque Object no es como una superclase. A ver, 2 segunditos que le voy a... ¿Dónde estaba acá? Acá. Ahora sí debería funcionar. ¿Ves? Ahora funciona. No me sale el error de antes. Entonces, la pregunta sería, ¿qué ventajas sería? Lo voy a dejar, no, lo dejamos así. ¿Vos, Lucas, le encontrás alguna ventaja de dejarle el object al clon? En matemático, en esta clase yo no le veo ningún sentido. En otras clases, tipo empleado, sí, es claro, en esa sí, ¿no? Porque puede ser cualquier objeto de la jerarquía. Claro, deberíamos ver en casos donde haya jerarquías. Acá no hay. Es claro. Estaría mejor usado ahora lo voy a dejar así, pero, pucha, lo perdí. Acá está. Lo voy a dejar como complejo, que para esta clase, lo que pasa es que esta clase es muy concisa, es un objeto matemático. Entonces un objeto matemático no va a usar herencia, por lo menos hay otros que sí. Claro. Y listo, entonces está bien acá. Pero si el objeto hubiese sido, por ejemplo, de la clase empleado, que tienen en la guía de trabajos prácticos de este tipo, sí tendría que ser object.